Bueno, seguimos en nuestra máquina del tiempo, viajando por la historia de la propaganda, avanzamos un poquito ahora y nos adentramos en la Edad Media para analizar la propaganda medieval. Bueno, los aspectos clave de esta propaganda, en fin, va a ser la consolidación de las grandes religiones universales, las grandes religiones monoteístas, ¿no? Es decir, el cristianismo, una nueva religión periférica en el Imperio Romano, se instaura como religión hegemónica, compite con el paganismo, lo destruye finalmente y queda como la única, digamos, gran religión de Europa. También en el Extremo Oriente, como vimos, el budismo, que también es una religión universal, había ido extendiéndose progresivamente, ¿no? Como una escisión casi del hinduismo. En el caso de Oriente Medio van a hacer una nueva religión monoteísta, también una religión bíblica que viene del judaísmo y del cristianismo, que va a ser el Islam. Entonces, obviamente, estas grandes religiones van a marcar toda la Edad Media y, evidentemente, se van a imponer no solo por la fuerza de las armas, sino sobre todo con una acción eminentemente propagandista. Al mismo tiempo, digamos, vamos a asistir en el terreno de la... Va a haber pocas innovaciones técnicas, es cierto, porque la Edad Media pues, es una edad un poco oscura en la que se pierden los conocimientos, pero bueno, se va a consolidar el pergamino, desplazando evidentemente al papiro, porque los cristianos van a considerar el papiro como algo pagano, propio eso de las antiguas religiones politeístas, de Grecia y Roma, de esas culturas que ellos consideran como libertinas o degeneradas, ¿no? Y bueno, esto también va a explicar que se consolide el pergamino, aparte de, como hemos dicho, porque es más resistente. Y las únicas innovaciones serán la imprenta de bloques en China y el papel, que también va a venir de China, pero que luego será el mundo musulmán, digamos, el que lo exporte a Europa y que cree ese formato que va a revolucionar también la industria literaria como base del libro. Y bueno, pues va a ser una etapa, ¿no?, de guerra y de propaganda, ¿no?, sobre todo en Europa va a ser clave, y en Tierra Santa, ¿no?, el aspecto de las cruzadas, ¿no?, una etapa muy de proselitismo, sobre todo con la palabra hablada, porque se ha perdido en muchos casos la escritura, que se queda solo en los monasterios, la población es rural y analfabeta, y hay que predicar sobre todo con la palabra y con la imagen, ¿no? Y bueno, y se va a generar al mismo tiempo en Europa también, que va a ser la primera de estas dos etapas de las que vamos a hablar, ¿no? Por un lado la cristiandad medieval europea y por otro lado pues el Islam y las sociedades orientales, ¿no? Entonces, en el caso de la cristiandad medieval, como decimos, va a ser una sociedad tripartita dividida en nobleza, clero y estado llano, ¿no? Podemos decir plebeyos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que eso es una etapa de caos y oscurantismo, caracterizada visualmente por esas iglesias y castillos, ¿no?, que decoran todo el mapa europeo. Y bueno, en el terreno de la propaganda diferenciaremos entre la propaganda religiosa, la propaganda nobiliaria y luego algo de propaganda civil al final de la Edad Media. La propaganda religiosa es la esencial. La Iglesia emerge como el gran poder. De las cenizas del Imperio Romano solo queda la Iglesia católica, que aprovecha ese caos feudal, digamos, para extenderse, ¿no?, ideológicamente y también fácticamente a través de iglesias, de obispados, parroquias, por toda la geografía europea. Entonces, el primer gran papa de la Iglesia, que es Gregorio I, al que llaman el Magno, que fue un gran propagandista, es el que crea la estructura piramidal de la Iglesia católica, ¿no?, como esa férrea estructura, y al mismo tiempo él se da cuenta que para adoctrinar, digamos, a un pueblo absolutamente pues analfabeto e iletrado, pues el poder del sermón, ¿no?, de la predicación oral y sobre todo de la iconografía, las imágenes, milagros, misterios, hace que surja toda esta propaganda y esta iconografía cristiana que va a ser luego fundamental en el arte hasta nuestros días, ¿no? Y luego, en el caso también de una propaganda exterior para las cruzadas, está destinada casi más a la nobleza para reclutar a todos esos príncipes y esos nobles, ¿verdad?, para que se enrolen en las cruzadas con ese gran lema propagandístico, uno de los primeros eslóganes casi, que es Deus vult, Dios así lo ha querido, ¿no? Y de hecho hasta se creó un manual de propaganda, de predicación,
lo creó Humberto de Gomen, ¿no? Un clérigo que era asesor del consejero, diríamos, en la época del rey de Francia, para que con ese manual se pudiera ir persuadiendo a los príncipes para que se enrolaran en las cruzadas. Unas cruzadas, obviamente, que tenían intereses geopolíticos y económicos, pero que es verdad que también la propaganda era esencial para decirles a esos príncipes que si morían iban a ganarse el paraíso. Por supuesto, si sobrevivían, pues iban a ganar el botín. Y luego va a surgir también una propaganda nobiliaria, sobre todo en los cantares de gesta, ¿no? Para relatar la épica de esos nobles y esos caballeros, ¿no? Surge el ideal caballeresco, que también en esencia es propagandístico, la chanson de Roland en Francia, el cantar de Miocid, ¿no? en Castilla, ¿no? Que son cantares orales en un principio, aunque luego se codifiquen, y bueno, pues que se van los juglares, ¿verdad? Pues cantando por los pueblos, las aldeas y los castillos las gestas de esos nobles, ¿no? Y las andanzas. Y luego al final de la Edad Media, ya cuando vuelven a surgir las ciudades, esos burgos, ¿no? De ahí viene la palabra burgueses y burguesía, va a surgir una cierta propaganda laica, minoritaria, pero en esas ciudades va a haber ya una propaganda de esos pequeños burgueses, esos banqueros que van empezando a generar riqueza y que, bueno, todos los historiadores consideran los orígenes del capitalismo. Bueno, algunas imágenes, como siempre, de esta etapa de la cristiandad medieval, el Eruditione Predicatorum, ¿no? Ese manual de propaganda de cruzadas. Bueno, las vidrieras de la Sainte-Chapelle de París, aparte de ser una obra maestra del arte, pues en fin, el arte gótico es en esencia propagandístico para llevar, ¿no? al fiel esa imagen de proyección celestial, ¿no? Enfocada hacia el cielo, esa sensación de contacto con la divinidad, ¿no? A través de la luz, de las vidrieras y de esos elevados pináculos. Luego, bueno, ya como propaganda real, pues por ejemplo, el ejemplo de las crónicas de los reyes, ¿no? De Alfonso X el Sabio, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Una ilustración de esa crónica. Y finalmente terminaremos ya con la propaganda que decíamos urbana, civil, burguesa del final de la Edad Media, ¿no? Una lonja, ¿no? Pues la lonja también representa el poder incipiente de ese mercantilismo, de esos primeros burgueses. Y luego, bueno, nos iríamos al mundo musulmán y las sociedades extraeuropeas, ¿no? El otro lado de la Edad Media es más amplia que solo Europa, ¿no? En este caso hablamos de sociedades más refinadas, aquí ya no es una edad oscura, va a haber innovaciones importantes. El Islam, por ejemplo, a través del Corán, sobre todo, y de los textos sagrados, ¿no? Pues se expande a lo largo de una región inmensa que va desde la India hasta el Andalus, ¿no? Hasta lo que hoy es España. Y va a generar la importación del papel de China y la creación musulmana, que es el formato libro, va a crear toda una industria cultural en la época, va a hacer que se recuperen los textos clásicos griegos y romanos, se traduzcan al árabe y desde allí se puedan conocer. Hay una industria literaria, es un mundo muy urbano a través de ciudades como Bagdad, en España, por ejemplo, Córdoba, ¿no? O Granada, en la que en esos zocos, ¿no? Pues hay un comercio y literario esencialmente. Y luego además se crean grandes bibliotecas, las primeras universidades, madrasas, ¿no? Escuelas islámicas, y digamos el conocimiento fluye y con ello la propaganda musulmana goza de un prestigio y se expande, y por eso hay muchísimas conversiones en esa época al Islam, ¿no? Porque hay una arabización también, el árabe se convierte en lengua culta y la gente, por ejemplo, esto en España pasó, ¿no? Incluso cristianos pues quieren convertirse al Islam y aprender el árabe porque es el mecanismo, digamos, para prosperar socialmente e insertarse en la nueva sociedad, ¿no? La tolerancia religiosa también con judíos y cristianos, lo que llaman las gentes del libro, posibilita, ¿no? que la civilización árabe y el Islam se inserte mejor, ¿no? Y bueno, y Bagdad será pues la gran joya de la corona del califato abasí, ¿no? La ciudad de las mil y una noches. Luego en Extremo Oriente pues tendremos el caso de China, también todavía más si cabe, un imperio esplendoroso en esa época, con dinastías como la dinastía Tang, la dinastía Song, después la dinastía Yuan también, de los mongoles, y bueno, en la dinastía Ming, después, que vuelve a ser China, y bueno, pues en China surge la imprenta de bloques, como hemos dicho, surge el papel, una burocracia muy, digamos, que surge como que se desarrolla mediante exámenes imperiales, con lo cual es una burocracia muy letrada y que le permite llegar a todos los lugares del imperio y crear un imperio centralizado, en cierta forma, ¿no? En Japón también la ideología confuciana de Confucio de China se exporta a Japón, y en Japón, bueno, surgirá también un sistema refinado caracterizado por la hegemonía de los samuráis, un feudalismo japonés,
que también, con ese código Bushido que tenían los samuráis, pues digamos, ejemplifica toda esa propaganda que de arriba abajo pues hace que los campesinos consientan ese poder, ¿no? Y esa hegemonía de los samuráis y de los guerreros, y por supuesto con la figura del emperador, ¿no? Luego hay otros mundos, pero bueno, solo los citaremos, no nos vamos a detener en ellos. La India, por supuesto, con principados medio hindúes, medio musulmanes. Mongolia también, el auge de Gengis Khan, ¿no? Que también, no solo con el terror, sino también con la propaganda, llega hasta de Asia, Pacífico, hasta Europa. Y bueno, y América, las sociedades precolombinas, Imperio Azteca e Imperio Inca, también a través de la religión sobre todo, tuvieron ejemplos de propaganda. Bueno, aquí tenemos ya algunos ejemplos, ¿no? Un fragmento del Corán, como decíamos, ¿no? Una de las bases de la propaganda musulmana. La ciudad prohibida de Pekín, de la dinastía Ming, ¿no? Para marcar, la ciudad prohibida, incluso el nombre, ¿no? Para marcar ese aislamiento, digamos, esa situación de divinidad del emperador, ¿no? Nadie puede entrar, ¿no? Donde vive el emperador, por lo menos el pueblo llano. Bueno, el primer shogun de Japón, el gran unificador de Japón, Ieyasu Tokugawa, que es el líder samurái que unifica Japón y que luego sentará las semillas del capitalismo japonés y que luego eclosionará con la modernización en extremis de Japón. Y bueno, y el Taj Mahal como la gran joya arquitectónica de la India y, por supuesto, una gran propaganda, ¿no? Para la dinastía de los mongoles. Y nada, con esto terminamos este breve repaso por la propaganda medieval y, como siempre, nos despedimos con una frase para la reflexión de Carlomagno, ¿no? La esperanza es el sueño de los que están despiertos.